Bueno, ya sí podemos ir comenzando. Bienvenidos a todos a este club de lectura. Es patrocinado por Estar Bien en Casa. Nuestros patrocinadores también son Sura y Protección. Es un espacio creado para ustedes, para que disfruten y pasen un tiempo diferente. Las dejo con Claudia, que es la encargada del club, para que hablemos de los refranes de Quijote de la Mancha. Gracias. Bueno, es un placer para mí estar con ustedes hoy, gracias a la invitación que me extendieron en Sura y Protección. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un club de literatura en poesía y fue bastante agradable la experiencia. Les confieso que todavía no estoy familiarizada con las redes, de hecho, pues a veces me cuesta un poco, pero si llego a tener algún problema, por favor me dicen, me ponen por el chat si el volumen está bien, si la imagen es nítida, para yo poder continuar con la charla. Entonces, hoy los invitamos a estar bien en casa con el Quijote, dado que el próximo 23 de abril, pasado mañana, se celebra el Día del Idioma. Como ustedes bien saben, el Día del Idioma se celebra por casualidad tanto en el inglés como en el español el 23 de abril. ¿Qué pasó ese día que fue tan emblemático? Murieron simultáneamente Shakespeare y Cervantes. Cada uno representa lo mejor de la lengua que utiliza en sus obras en una época muy particular, porque estamos hablando de 1606, 1616 fallecieron, y este par de autores se dedicaron a narrar, Shakespeare más dramaturgo, Cervantes muchísimo más narrativo, lo que estaba sucediendo con ellos en aquella época. Recordemos que la conquista de América pues, fue 1492 y había muchísimo revuelo sobre este nuevo territorio que representaba América, y de hecho Cervantes, que es nuestro consentido de hoy, quiso venir más de una vez a Cartagena, a nuestra Cartagena, porque él era cobrador de impuestos y como español quería postularse para venir a las Américas, que era para él toda una aventura. Resulta que en esa época era muy importante ser español. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se hubiera mezclado con otras razas o etnias, que no fuera judío, que no tuviera como las características de Cervantes, que fue un gran escritor. Como bien lo sabemos, es el segundo libro más leído después de la Biblia en español. Luego sigue El Principito de Saint-Exupéry, y Cervantes soñaba con venir a América. América para él representaba la famosa ínsula del que habla permanentemente el Quijote cuando se dirige a Sancho. Como ustedes bien recuerdan, Alonso Quijano, que es nuestro personaje antes de la locura, es visitado por el barbero y es visitado por el cura, dado que tenía muchos libros de caballería de la época, ¿cierto? Que incluían a la Maris de Gaula, entre otros, y este personaje, a Cervantes le queman los libros o se los botan. Entonces, no a Cervantes, al Quijote. Entonces, él lo que hace es una obra que es la primera novela contemporánea. Estamos hablando de que antes estaba lo que se llama la picaresca, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con la caballería. Y Cervantes pues creció en una época de mucha restricción también desde el punto de vista de opinión y de evidenciarse frente al régimen español de lo que él pensaba o quería. Entonces lo que ocurrió realmente fue que él ficcionó la América que él soñaba en el Quijote y Sancho. Cuando él lo nombra su escudero, él le promete una ínsula. ¿Qué es una ínsula? Sino una península, es decir, o sea, es un pedazo de tierra prometido con el que el Quijote juega todo el tiempo para mantener al escudero junto a él, porque es que el Quijote no existiría sin Sancho, por eso son tan emblemáticos, incluso tan contrarios entre sí, desde la apariencia física hasta sus formas de hablar. Esta ahorita que tenemos es para hablar sobre los refranes, porque hay mucha gente que habla mal del Quijote diciendo que el Quijote es mucho más que un refranero popular. Sí es mucho más, pero también es un refranero popular y eso es lo que vamos a saquear hoy de muchas maneras. Espero que lo disfruten.
Ustedes pueden buscar en internet perfectamente y van a encontrar diferentes referencias que traen dichos del Quijote. Yo no los tengo señalados de cuando se dijo que lo importante es darnos cuenta de la importancia del idioma. ¿Por qué? Con la conquista, lo que realmente nos legó España fue el idioma. Cuando los españoles llegaron a América, la palabra guanábana no existía, pero pues existía la fruta. Y ellos tenían que nombrar esa fruta. No entendían por qué los indígenas o los indios se la comían de determinada manera, que tenía que esperar a que se madurara, casi que se pudriera, y no la cogían verde. Un montón de cosas, o sea, la sandía, la guanábana, hay un montón de frutas nuestras que son autóctonas, el aguacate. Es decir, que España tuvo que aprender a nombrar. Pues cuando llegan los primeros españoles a América, lo que hacen es tratar de narrar lo que ven con el léxico que tienen. Y el español se empieza a enriquecer con las experiencias y el léxico que se hablaba en cada una de las tribus indígenas de la época. Entonces hay quienes dicen, por ejemplo, que el Quijote, la conquista española, lo que les decía ahora, lo que nos legó fue el idioma, pero eso es demasiado, es que el español es la segunda lengua más hablada del mundo. Entonces tenemos una riqueza en nuestro vocabulario que es supremamente amplio, que es lo que debemos celebrar hoy, esa riqueza para expresar nuestras emociones y pensamientos. Y voy a marginar un poquito a Shakespeare, porque podríamos hablar de Shakespeare también otra hora y media, pero vamos a centrar en Cervantes, ¿cierto? Entonces, yo quisiera, si alguno tiene alguna intervención acerca de su experiencia con el Quijote, que aprovecháramos para conocer un poquito de esas experiencias antes de entrar a los refranes. Si no, podemos empezar con los refranes específicos y empezar a dialogar con ellos porque son refranes que todavía los usamos. Es que no se trata de un refranero que está caduco, que está vencido. No. Es, por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso es San Quijote. Es decir, o sea, nosotros tenemos un montón de refranes populares, que por eso son populares, porque los habla mucha gente, y que creemos que son del español, pero no sabemos de dónde provienen. Y Cervantes tuvo yo diría que la codicia de agruparlos bajo la voz de Sancho, sobre todo, y de expresarnos cómo era la España de aquella época. O vamos a olvidar cuando uno dice a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Eso de dónde viene? Sí. En la época de la caballería, el caballo es fundamental. ¿Y qué es el Quijote? El Quijote, para que ustedes se sorprendan, es una parte de la armadura que va encima del fémur. O sea, eso cuando yo lo escucho, yo dije, no puede ser. Y uno busca Quijote y obviamente van a salir todas las referencias cervantinas a respaldar pues, la ficción del autor. Pero resulta que el Quijote era simplemente eso, la parte que va encima del fémur. Entonces, aprovechemos pues un espaciocito para que alguno me diga qué experiencia tiene con el Quijote y yo continúo, ¿les parece? Diego, Marjorie, Margarita, Blanca Inés, ¿alguno que quiera comentar algo? ¿O sigo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, pues interesante, me parece a mí el tema sobre Don Quijote, ¿no? La obra máxima de la literatura. Hablante español. El Quijote, pues en su época era como hablar de las antioqueñidades. Por ejemplo, decir que algo es imposible es de ser capaz de hacer esa quijotada. Eso es una quijotada, o sea, algo que a los ojos vistos es algo imposible de hacer. También teniendo en cuenta que el Quijote fue una persona por decir de alguna manera, extracto bajo, pues utiliza muchas palabras populares, razón por las cuales me atrevería yo a decir de que el Quijote fue el inventor del lenguaje de Cosiacas, por decirlo de alguna manera popular, ¿no? Sí, Diego, gracias. ¿Alguien más? Sí, claro, buenas tardes. Bueno, es la primera vez que participo acá en este club. Me encanta pues compartir con ustedes. Me parece pues obviamente que la obra del Quijote de la Mancha es
digamos que una joya de la literatura universal de lengua castellana. Y pues que, digamos que la leí hace mucho tiempo, y la leí hace muchísimo tiempo, estaba muy como en la pubertad, y me leí una versión de esa de 3 tomos, así, mamotretos, y pues me parece de una riqueza lingüística profunda, a pesar que su lenguaje pues se remonta específicamente a lo que... Corre. Entonces, pero de todas maneras, encierra el Quijote una serie de, a través de sus personajes del Quijote y Sancho Panza, toda una filosofía de vida, toda una filosofía de aventura, con su lenguaje descriptivo de los lugares, de los recorridos que hicieron estos dos personajes. Encierra pues una riqueza muy profunda, ¿no? Toda la idiosincrasia, todas pues, las cualidades y las calidades de los seres humanos, ¿no? Porque no hablaría tanto, pues si hay como... Pero más es como digamos, como una filosofía acerca de todas las emociones y los sentimientos humanos, ¿no? Porque la parte de refranes tiene una cantidad de pensamientos y de consejos respecto a la justicia, a la aventura, al amor, ¿sí? Que no son otra cosa que toda esa mezcla de sensaciones y del sentir de la naturaleza humana. Entonces me parece hermosísima, me parece que todos deberíamos leer tanto los clásicos como el Quijote de la Mancha, debería ser como el inicio, como leer Lope de Vega, Calderón de la Barca. Entonces digamos que es una obra hermosa. Natalia, gracias. Muy oportuno tu comentario y es verdad, o sea, el Quijote abarca, además de que abarca todos los géneros narrativos, tiene mucha poesía, tiene mucho sentimiento, tiene muchísima reflexión, y lo que les decía antes, o sea, no existiría el Quijote si no existiera Alonso y si no existiera Sancho. Es decir, ellos son las dos figuras emblemáticas de nuestra lengua, de nuestro idioma, y Cervantes es para ser leído no una, sino muchas veces a lo largo de la vida. Es decir, es más, uno puede leerlo si quiere, no tiene que ser lineal, uno puede leer fragmentos, uno puede encontrar a Natalia, a Leonela, a Aldonza, es decir, o sea, uno puede encontrarse con los diferentes escenarios del Quijote, los que plantea, y de acuerdo a la época que uno esté viviendo, porque esa es lo espectacular del Quijote, es que nunca pierde vigencia. Es decir, uno se va a identificar con unos personajes u otros, o también va a rechazar unos personajes u otros, porque no hay que asumir la obra como un santo grial, como algo a lo que no se puede acceder, o un arca de la alianza, sino que hay que asumirla como lo que es para la gente. O sea, por eso digo que es la primera novela, porque al ficcionar la locura, como lo hizo Cervantes en el Quijote, lo que hizo fue darle una voz a todas esas presencias interiores que nos habitan, y que a través de los personajes y de su recorrido y sus instancias de la prisión, Cervantes también estuvo preso. Es decir, él se demoró muchísimos años construyendo esta obra como autor. Y no olvidemos que él era un cobrador de impuestos. Como tal, él tenía que viajar por toda España. Creo que hay rutas, que es la ruta del Quijote en turismo, hacen la ruta de los pueblos que visitó Cervantes, y eso tiene, pues, tiene una riqueza cultural, filosófica y emocional grandísima. Ahí podemos encontrar todo lo que uno quiera sobre la condición humana, como bien decía Natalia, y lo comparó también con Lope de Vega, o con ¿quién fue el otro? O sea, son autores de la época, o sea, la Maíz de Gaula, o sea, que son autores que él mismo mete en el libro, y él se ficciona, por ejemplo, con Galatea. Cuando él habla de Galatea, es una novela previa de él. O sea, él mismo se hace bromas sobre su trabajo. Entonces, ¿por qué dije que así es? Es mucho más que un refrán popular, porque en la época lo tildaron de eso, o sea, que simplemente recogía los refranes de la época, y no vieron la majestuosidad que tenía, pues, la labor que había hecho Cervantes en la construcción de la primera novela de nuestro idioma. Y es una novela muy rica, muy paradójica, muy interesante,
donde al final lo que tenemos que aprender es que lo más bello que puede haber ocurrido es la quijotización de Sancho. Cuando Sancho empieza a alucinar y a querer convencer a su patrón, entre comillas, o a su amo sobre esa ínsula, sobre todo eso que existía, sobre Aldonza, sobre Dulcinea, que nosotros conocemos como Dulcinea del Toboso. Entonces, es como que finalmente la locura ha entrado en el corazón o en la médula del idioma, o sea, la médula de Sancho, que es el que tiene los refranes populares. Por eso es tan importante uno sentarse, aunque sea una vez en la vida, a tratar de leer esta obra magna, porque eso es una obra magna que lo que hace es deslumbrarnos con la riqueza narrativa de Cervantes y también con su riqueza de extraer personajes de lo cotidiano y llevarlos a la obra, ¿cierto? Nosotros, la mayoría cuando estamos en el colegio nos hablan de los molinos de viento y es quizás como la escena más emblemática del Quijote, pero hay mucho más que contar aparte de los molinos de viento, es decir, o sea, el Quijote se presta para hacer incluso una radiografía de la mujer, de lo femenino en la época, que sigue, o sea, prevaleciendo hoy. Cuando uno hablaba de Leonela, Marcela, quién era la ama de llaves, a dónde llegaban, porque era una posada, no era una posada, había un dragón, no había dragón, en fin, o sea, es una experiencia de lúdica y de aprendizaje, porque a medida que uno se sumerge en la obra, uno va encontrando cada vez una riqueza mayor por parte de Cervantes en esa personificación que él hace de estos dos amigos que son el Quijote y Sancho. Entonces, yo sí quisiera que empezáramos con el tema de los refranes, porque es que el refrán popular tiene una fuerza conquistadora, como mencionaba al principio, que no la tiene nada más. Los refranes tienden a rimar, pero no todos riman, ¿sí? Hay empresas, incluso encontré una en internet, que sacó 10 refranes que tenían referencia con la logística para un taller de ventas. Me pareció supremamente ingenioso. Yo dije, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, también se mete en las empresas, pues en la parte administrativa. Yo digo porque yo soy administradora de profesión y me llamó mucho la atención encontrar, pues, tener ese hallazgo de la logística en los refranes. Pues, por ejemplo, ellos decían cosas como la siguiente: a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, explican ¿qué pasa? ¿Me están escuchando bien? Que aquí pongo en el chat que se escucha muy poco. Sí. Bueno. Sí, claro, te estamos escuchando bien. Listo. Entonces, el primer refrán tiene que ver con la religión. La religión es algo muy preponderante en la época. Como les decía, por ejemplo, solo a los españoles puros les permitían viajar a América. Cervantes no era uno de esos españoles. Él intentó con su carta, pues, a la Cartagena de Indias de la época, decirle que él se prestaba sus servicios, pero él no fue aceptado. O sea, fue un rechazo. Es como presentarse hoy uno en España en una maestría, un doctorado, y por su descendencia, por su linaje, no ser aceptado en lo que uno quiere profundizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Cervantes con la frustración? La noveló. Eso es absolutamente rico, o sea, es de una belleza y de una caballería, digámoslo así, pues es absolutamente fabuloso. Entonces él decía eso, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿De dónde nos viene eso? Está en el Quijote, de nuestra España, porque también somos españoles, incluso nosotros tenemos un problema de identidad enorme, porque nosotros nos identificamos con los españoles, pero no nos queremos identificar con nuestros indios. O sea, uno le dice a una persona indio y casi como que la está insultando, cuando en realidad eso no existe, no hay tal insulto. Es la América antes de los españoles y después de los españoles, ¿cierto? Entonces, ¿qué es ser un español? ¿Qué implica ser español? Entonces, Cervantes se vio abocado a esa reflexión interna de no estar calificado para venir por un pedazo de tierra propio, amplio y en fin, en la gran América que ha sido, pues, y sigue siendo nuestro territorio para los españoles, ¿cierto? Desde que empezaron la primera Colón, con la primera visita a las islas,
o sea, la Isabela, acuérdense de los tres botes, de los tres galeones que eran la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿cierto? Eso a nosotros nos lo contaron a todos y todos recibimos esa información. Pero ¿qué significaba encontrar tierra después de haberse equivocado? Porque fue un error. Ellos querían hacerlo de Magallanes e irse por toda África, bordeando África hasta Asia. Y lo que hicieron fue cambiar el rumbo y quedar a la deriva en alta mar durante meses. ¿Y qué pasó entonces? Cuando encuentran América, que vienen a encontrar los españoles con una tierra rica, insospechada, y fuera de eso, una tierra abundante, que los estaba esperando como dioses, porque los españoles para los eran dioses, tenían los ojos azules, eran blancos, o sea, ella era completamente diferente, la fisionomía, todas las costumbres, era completamente distinto. ¿Por qué no se defendieron nuestros ancestros? ¿Por qué pensaron que los españoles eran dignos de fiar? Por tantas cosas, por sus armaduras, el hierro, el cobre, o sea, todas esas edades que nosotros vivimos, pero los americanos todavía no tenían. Entonces ellos andaban entaparrados como los pintan en las películas. Si alguna vez vieron Apocalipto, se las recomiendo porque vale la pena ver esa película. Ellos eran tribus que peleaban entre sí, pero no eran... o sea, España tampoco existía para el imaginario, digámoslo así, de la América de entonces. España llegó a colonizar con la religión, que la religión es una imposición, más que una herencia, es una imposición de una cultura sobre otra. Una cosa es, como decíamos al principio, o sea, trajeron todo, se llevaron todo y nos dejaron el idioma. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nos dejaron lo más rico, pero a la vez lo más complejo, porque nos acabaron con una cultura y una dinastía en América completa, porque o sea, ellos fueron tan preponderantes y era tan importante la religión que colonizaron con dos cosas, la religión y la lengua. Entonces, como digo, esos escenarios es donde surgen estos refranes tan buenos que trae el Quijote, como por ejemplo, en la tardanza está el peligro. Entonces, ¿por qué lo dice así? Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Ahí empezamos a jugar con la locura y por qué es tan importante que el Quijote esté loco. Porque para él ficcionar o tener como esas ideas acerca de la vida, del amor, de la muerte, pues ¿por qué es tan importante eso? O sea, ¿qué papel juega el loco en el Quijote? ¿Qué papel juega el loco en nuestra cultura? O sea, todavía la locura es algo de los temas más ricos, insospechados e inhóspitos que existen, porque es que la locura no es solamente negar la realidad o crear una realidad alterna, sino que también es un estado de ánimo. O sea, por algo ahora hablamos de depresión, hablamos de manías, son estados psicológicos, pero también emocionales que nos inundan a todos. Cuando el Quijote dice, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿qué está diciendo realmente Cervantes con este refrán? Pues vámonos a leer. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Entonces, ¿qué hizo Cervantes? Viajar, leer y saber. Tres cosas fundamentales. Viajar, leer y saber. ¿Desde dónde nos mira Cervantes en este momento? Después de tantos siglos después de haber construido su obra, ¿por qué sigue siendo tan importante? ¿Por qué sigue siendo tan rica? ¿Por qué nos despierta la curiosidad? Saber qué existe en esas páginas, más allá de la platonización del amor, ¿cierto? Que es Dulcinea para... Las cartas que le escribe el Quijote, por ejemplo, Dulcinea, son bellísimas. Yo no traje ese tema ahora, pero sí quiero mencionarlo. Y que las hace llegar con Sancho y a Sancho se le pierde la carta en un papel, en un cuero, ¿cierto? Entonces, si recuerdan bien la escena. O sea, entonces dice, la tengo que memorizar. Entonces él mismo genera otra carta parecida a la que el Quijote le narró, pero no es la misma carta. Entonces, la parte epistolar también es supremamente rica en el Quijote. O sea, nosotros estamos frente a una obra que tiene todos los aspectos que serían en ese momento muy preponderantes, ¿cierto? 150 años después de la conquista, y es como, ¿cómo lo diría yo? Es como, o sea,
las cartas, nosotros hemos perdido esa tradición, nosotros ahora vivimos con el email, o sea, nosotros no guardamos, todo lo botamos, se recicla, o tenemos unas cuentas de correo repletas de mensajes que no hemos leído y que ya nos da pereza leer o releer. Entonces, yo en la mía tengo personalmente 12,000 correos desde el 2003. Eso es demasiado. Pues, ¿cuántos de esos correos envié? ¿Cuántos respondí? ¿Cuántos realmente valen la pena? Y no me atrevo a borrar ninguno porque pienso que los voy a necesitar, que es lo peor de todo. Entonces, ahí estamos frente a un fenómeno que es la virtualización del texto y del cuerpo. Pierre Levy, que es un filósofo tunecino que está radicado en Canadá, hablaba de la virtualización del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Porque no entiende lo virtual como lo que está en la nube o lo que está en la red, pero lo virtual es el otro terreno que estamos conquistando ahora o que conquistó la lengua con el Internet. En Internet hay dos tipos de personas, unos que son los residentes y otros que somos los visitantes. ¿Quién nació después de 1993? Es un residente, porque nacieron con el chip de la tecnología. Los que nacimos antes, yo nací en el 77, somos visitantes de la web. Es decir, nosotros vamos y venimos, pero tenemos todavía costumbres de la época anterior. Entonces, yo estoy hablando de una época anterior, o sea, es una época muy previa, donde existía era la carta, y no sé si ustedes se acuerdan del sello. Yo tengo un sello personal, el sello con cera. O sea, el papel era supremamente escaso, una carta podía tardar meses en llegar, en fin, era otra velocidad de la vida. O sea, el Quijote es una velocidad imaginaria por un lado, pero también es una cuando uno dice quijotesco, es porque es una empresa de muy difícil alcance. O sea, uno llegar hasta el Quijote tiene que haber leído mucho, tiene que haber explorado mucho. Y el Quijote lo lee a uno. O sea, uno no solamente está leyendo el Quijote te lee, de acuerdo a tus emociones, tus experiencias, tu entorno. Pero nosotros seguimos pensando que somos hijos de españoles, o que somos, o que no, porque tenemos la lengua como preponderante, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, yo no sé a ustedes cómo han experimentado, por ejemplo, el Quijote. Yo la primera vez que me acerqué a él fue hace muchísimos años, estaba en el colegio, y tenía que tener un diccionario a la mano. La primera vez que yo vi la palabra yelmo, yo dije, ¿qué es esto? Pues, o sea, y me tocó ir a buscar en el diccionario, pues el yelmo, que era la parte de la armadura, así como les hablé de Quijote en el fémur, el yelmo era el casco que utilizaban los caballeros de entonces. Entonces, eso me desmotivó un poquito. Yo confieso, pues, que yo la primera vez no me leí el Quijote completo, mis riesgos, y la segunda tampoco, me lo vine a leer por partes a medida que iba estudiando la maestría en literatura, y era supremamente necesario conocer el Quijote, ¿cierto? Pero le tenía un respeto y una distancia muy, muy, muy prudente, porque no me sentía capaz de abordar la obra. En este momento me encantaría volverlo a leer, como nos pasa a nosotros con nuestro Gabo, con García Márquez y 100 años de soledad, que uno lo lee en diferentes etapas de la vida y se encuentra con diferentes asuntos por resolver, ¿cierto? Entonces, para mí el Quijote fue desde el principio una piedra en el zapato. Yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a digerir esto? ¿Cómo voy a asimilar todo este vocabulario que me está regalando este español y que yo no entiendo, ¿cierto? Entonces, a algunos les puede haber pasado lo mismo, otros se fascinaron y se metieron de una en la película del Quijote y no se preocuparon por el idioma, no tuvieron que buscar en el diccionario, pero para mí fue yo diría que un inicio accidentado, un inicio bien difícil. Yo no entendía como qué me querían enseñar con el Quijote. Y no es una materia que uno vea en español en el colegio, al menos no yo. Yo estudié en el Marymount y tuve excelentes profesores de español y literatura, pero ponían cualquier obra de la literatura universal, excepto el Quijote. Enseñar el Quijote es una proeza que se demora varios meses, varios asuntos. Pues continuamos con los refranes. Donde menos se piensa, salta la liebre. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Mucho, ¿cierto? El de salta la liebre. O este tan bonito que es espectacular y uno no dice como que más vale pájaro en mano que ciento volando. O sea, lo repetimos una y otra vez y nunca nos sentamos a pensar o a preguntarnos de dónde viene el refrán.
Es un refrán que ya existía en la época de Sancho. Sancho es el dueño de los refranes populares. O sea, el Quijote no tanto, el Quijote lo mira con recelo, o sea, como con cierta distancia, digámoslo así, desde su posición como caballero. Pero más vale un toma que dos te daré. Ese, por ejemplo, no está en nuestra búsqueda, digámoslo así, porque uno dice, más vale un toma que dos te daré. Eso es lo mismo que decir, más vale un pájaro en mano que 100 volando, ¿cierto? Pero es una manera distinta de utilizar el mismo refrán. Sobre un huevo pone una gallina. Uno dice, pero eso es que tiene de refrán. O sea, nuestra cultura está diseñada para pensar siempre en el paradigma. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo les voy a hacer una pregunta básica. ¿Dónde está el gallo? Sin gallo no hay gallina ni huevo. Pero es algo que nos excluyen de la ecuación y nosotros tenemos que seguirnos preguntando la misma paradoja una y otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, ¿quién fue primero? Obviamente ahí cada quien tiene su manera de interpretarla, pero esa es mi interpretación de la paradoja del huevo y la gallina. Entonces, cuando él dice sobre un huevo pone la gallina, sí, o sea, está tocando la médula de nuestras percepciones como cultura. Dice, quien yerra y se enmienda a Dios se encomienda, por ejemplo. O sea, quien se equivoca, se enmienda y a Dios se encomienda. Interesantísimo, porque es que el Quijote es también como una licencia que nos dan a todos para permitirnos experimentar la equivocación, el error. Y que hablar de qué es cuando se es el error, ¿cierto? O sea, cuando uno es el error, que fue lo que le pasó a Cervantes en su experiencia personal de no poder venir a América, porque eso era lo que él quería más en la vida. Entonces, él tiene que sortear su presente con lo que tiene a la mano. Ustedes saben que Cervantes estuvo preso, estuvo en prisión, o sea, estuvo en la cárcel. O sea, él recogió, digámoslo así, todas sus experiencias como ser humano para plasmarlas en su obra y de alguna manera inmortalizarse así. Y de hecho sigue inmortalizándose. Él es Miguel de Cervantes Saavedra. Se cree que nació el día de San Miguel, porque en esa época se usaba mucho el poner a los bebés de acuerdo al nombre del santo que había nacido. Y Miguel, bueno, no era el arcángel Miguel, San Miguel, sale registrado en una fecha y no tanto el registro civil, en esa época no contaba como registro, lo que contaba era la fecha del bautismo. Lo mismo que Shakespeare y lo mismo, o sea, le sucede a Shakespeare y le sucede a Cervantes, son contemporáneos, son de la misma época. Entonces, ellos fueron registrados y fueron registrados muertos, ¿cierto? El 23 de abril de 1616. Ambos, o sea, lo que les decía ahora, que coincidencialmente se mueren el mismo día y tanto para el inglés como para el español es el día cumbre de las letras. Entonces, uno dice, este refrán que es muy conocido, quien mucho abarca, poco aprieta. Nosotros cuántas veces en la vida hemos utilizado ese refrán sin saber de dónde nos viene, por qué nos llegó, o sea, para qué nos sirve. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy pretendiendo abarcar muchos temas del Quijote como lectora y compartirles mi experiencia también como lectora, pero poco aprieta, porque es que uno quiere como cogerlo todo con las manos y no necesariamente lo logra. El español es supremamente lengua, hablamos ya pues de unos arcaísmos y de unas palabras que se han caído en desuso, pero sigue siendo la lengua, yo creo que más rica de todas las que hay en el país. Uno aprende inglés, yo hablo inglés, uno aprende italiano, uno aprende, todos tenemos, somos bien. ¿Y qué pasa con nosotros y con nuestra manera de abordar los idiomas? Cuando uno estudia inglés es muy sencillo uno estudiar to be, is, o sea, el verbo ser mismo, mientras que en el español no. Nosotros tenemos toda una conjugación del verbo estar y toda una conjugación del verbo ser. O sea, eso nos vuelve absolutamente amplios. Nosotros tenemos
conjugaciones como el pluscuamperfecto, que es un pluscuamperfecto, ¿sí me entiendes? O sea, el idioma se abre como un abanico, se abre y se abre y se abre, y uno nunca termina de bucear en él. Yo diría que es de las grandes dificultades del español para quien quiera aprenderlo. Cuando uno viene en inglés o viene un americano o la conjugación verbal no es tan sencilla de aprender como la del inglés. La del inglés es muy clara, es muy directa, es muy franca y es más sencilla. Es una estructura muy molecular, digámoslo así, que se replica como si fuera un fractal. En el español ocurre algo muy diferente. O sea, nosotros tenemos el había estado, ¿cierto? O sea, el haber y el estar. Cuando se empiezan a conjugar, eso tiene múltiples acepciones. Y uno dice, pero ¿de dónde sale tanta palabra? Entonces vamos a recordar a una frase de Nelson Mandela, que en su momento afirmó que uno, si le habla en una lengua que él conoce, estimula su imaginación y su intelecto. Pero si uno le habla desde el corazón hasta lo que él ha vivido como etnia, como cultura, le tocas el corazón, ¿cierto? Pues estos refranes se acercan un poco a tocar esas dos vertientes, la del pensamiento y la de la emoción. Cuando él dice, el hombre pone y Dios dispone, es que vean la importancia de Dios en nuestra cultura, o sea, en nuestra religión, la católica, que somos los colombianos somos el 98% católicos, y eso no era nuestra raíz, a nosotros nos llegó con los españoles, y los españoles cuando se fueron, nos quitaron todo, se llevaron todo el oro, pero ¿qué dejaron? El idioma. Entonces, realmente el gran valor de la conquista es la herencia del idioma. Eso es lo que nosotros más podemos atesorar, digámoslo así, independientemente de lo que seamos ahora, de la religión que tengamos, de la filosofía que practiquemos. Por ejemplo, que es tan bello que lo usamos todo el día, dice, el que no madruga con el sol no goza del día. Es como al que madruga Dios le ayuda, ¿cierto? De otra manera, expresado de otra manera. Ese te quiere bien, que te hace llorar. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones de pareja no nos hemos visto abocados a esta situación donde pensamos que el sufrimiento es equivalente al amor? ¿Cómo lo ven ustedes en el Quijote? Es decir, cuando el Quijote habla de Aldonza, cuando habla de Aldonza no habla de Dulcinea del Toboso, el que está idealizando, o sea, que es lo que está él refraseando, digámoslo así, con esa relación tan quimérica, porque es más que platónica, es quimérica, con la muchacha de una fonda que conoció en algún momento. O sea, ¿por qué ese afán de él de idealizar el amor tanto como la conquista? O sea, ¿qué pasó en la vida de Cervantes a nivel emocional? Y ahí recuerdo un poco al maestro Memo Ángel, él decía que Cervantes estuvo casado con una prima, y es muy parecido a lo que ocurrió en el Quijote con la dueña de la vivienda donde él estaba, ¿cierto? Entonces, las experiencias de Cervantes permean toda la obra, solo que nosotros no sabemos decir dónde empieza el Quijote y dónde termina Cervantes. O sea, él le fue dando vida a este par de personajes tan maravillosos y le cogieron vuelo, le tomaron la palabra, digámoslo así, y él tuvo que entregarse a escribir, tanto que cuando salió publicada la obra tuvo que ser un segundo tomo, ¿cierto? Entonces, hemos incursionado en el segundo tomo, ¿qué es lo que quiere decir Cervantes? O sea, en estos refranes está mucho como de tanto vale cuánto tienes, ¿cierto? Son cosas que uno como que dice, pero imposible que venga del Quijote, pero sí viene del Quijote, todo está ahí. El refrán popular es de alguna manera como la metáfora que utiliza el Quijote para expresar sus sentimientos y pensamientos más profundos. Dice, váyase el muerto a la sepultura y el vivo la hogaza. Vendrán por lana y volverán trasquilados. Díganme cuántas veces hemos repetido ese refrán, lo hemos sentido parte de nuestra experiencia vital. Entonces, ¿por qué sigue siendo el Quijote tan absolutamente rico y vigente?
porque nos toca la médula de nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de racionalizar los sentimientos, de tal suerte que nos vemos identificados con él o con Sancho o con cualquiera de los personajes que él tan ricamente recrea, ¿cierto? La poesía en el Quijote es algo que es absolutamente bello, y siempre son otras parejas las que están en contacto. Entonces tenemos que mirar, es como, yo no ya tenemos, sino que la invitación es a mirar desde dónde está contando Cervantes la historia, ¿cierto? ¿Para dónde va? ¿Qué pretende con eso? Entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares. Yo les pregunto, o sea, a uno le sale la cordal a cada lado, pero a uno no le salen dos muelas cordales. O sea, dos muelas, poner los pulgares. ¿Qué quiere decir Cervantes con eso? O sea, no te dejes morder por algo que está creciendo dentro de ti. La codicia rompe el saco. Díganme también si no han hablado muchas veces de este refrán o lo han utilizado, no siempre de la mejor manera, porque uno los refranes se los apropia y los usa como mejor le convenga. Pero son refranes que reflejan un estado de un país, de una visión, de una cultura. Tanto vales cuanto tienes. O sea, son refranes absolutamente vigentes. Dice también, tripas llevan pies, que no pies a tripas. ¿Por qué es tan importante la tripa o el intestino o todo eso en uno? Cuando uno le dice, no, es que me cogió las entrañas de mi ser, ¿qué está diciendo realmente? Dice, el dar y el tener seso al menester. ¿Qué tan importante es para nuestra cultura la lógica y la razón? O sea, eso es para sentarnos un rato y pensar, porque es que si el Quijote estaba loco, entre comillas, ¿qué significaba esa locura? O sea, ¿qué trae consigo la locura? Aparte de su imaginación exacerbada del entorno y de lo que percibía. O sea, ¿pero por qué es tan importante para Cervantes construir un personaje como Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, que sea a su vez amigo de Sancho Panza y que Sancho sea como su polo a tierra y de la manera como permanentemente lo cuestiona frente al devenir? O sea, que estamos hablando ya de un asunto de delesiano, ¿cierto? Como de filosofía, el devenir, el querer ser, el inventarse. Entonces, por eso, yo no sé si estoy siendo como clara, por favor, si algo me dicen. Aquí leo, buenas tardes, ¿qué tan cierto es que Marco Fidel tiene que ver con esta fecha, al igual que Manuel Mejía Vallejo? Honestamente, es la primera vez que me hacen esa pregunta y no sabría decir. Yo pienso que Carlos Castro Saavedra también lo mencionan y son muchos los que quieren apropiarse del 23 de abril, ¿cierto? Por lo que les decía ahora, la fecha de entierro, porque no sé, por decir algo, Cervantes fue el 22 de abril, pero lo enterraron el 23. Shakespeare. Cervantes no, Cervantes se vio, o sea, murieron en la misma fecha, como lo decimos ahorita, pero era mayor que Shakespeare. Shakespeare murió de 52, Cervantes no recuerdo ahora la edad exacta, pero estaban muy contemporáneos. Incluso hay una serie española de viajar en el tiempo en Netflix, y en esa serie Cervantes y Shakespeare se cruzan en la dinastía, pues, en el reino del monarca de aquel entonces. Entonces es como una manera como de entender que lo que estaba pasando allá arriba en Inglaterra era parecido a lo que estaba pasando en España, ¿cierto? Cada uno con una posición diferente frente a la conquista, porque los ingleses llegaron a América y la erradicaron lo que encontraron y se apropiaron del resto, mientras España se mezcló. España, al mezclarse, o sea, al sacar el mulato, al sacar tantas vertientes como de lo que pasaba con los indios en este momento, o sea, ellos lo que hizo fue como apropiarse de una tierra y de una
cultura, ¿cierto? Por el solo hecho de tener la religión como disculpa para evangelizar a toda esta gente que estaba aquí y que no sabía quién había sido Jesús. Entonces ahí juega un papel muy importante también los moriscos, los judíos, como les decía ahora, pues que no alcanzo a abarcar todo lo que quisiera, pero que vale la pena estudiar porque la geopolítica de la época es fundamental para entender la construcción de estos personajes tan entrañables que son Quijote y Sancho. Seguimos con los refranes. Dice, a dineros pagados, brazos quebrados. A quien Dios quiere, la casa le sabe. Cortesías engendran cortesías. Este tan hermoso que todavía lo usamos mucho y es, cuando a Roma fueres, haz como viereis. O sea, cuando Dios amanece, para todos amanece. Entonces ahí les hago énfasis en el peso también de la religión, o sea, la lengua y la religión juntas. Dice, las iras de los amantes suelen parar en maldiciones. ¿De cuándo acá nosotros sacamos que existía la maldición? ¿Es un concepto español o es un concepto de nuestros indios, o sea, de nuestros indígenas? Entonces, la maldición tiene que ver con la religión otra vez, volvemos a caer sobre lo mismo. Dice, por ejemplo, también esto, más vale al que Dios ayuda que al que mucho madruga. Sí, más vale una toma que dos te daré. ¿Qué quiere decir con más vale una toma con dos que te daré? Es decir, por decir algo, en nosotros es muy importante el futuro. El futuro es fundamental, como estamos más prospectados hacia lo que queremos hacer que lo que estamos haciendo. Ahí lo que está diciendo Cervantes es mejor aferrarse a ese toma, a lo que yo tengo ya, y no lo que está por venir. ¿Quién de nosotros tiene esos gestos, esas cualidades, esa aptitud para pensar si se es más español o si es más americano? Es decir, o sea, con nosotros hay muchas teorías y muchas especulaciones acerca de quiénes conquistaron América. Una de esas, la que me contaron a mí cuando estaba en el colegio, era que los españoles que nos habían conquistado eran rufianes, es decir, que eran hombres que habían estado en la cárcel y todo eso, pero por lo que vemos de Cervantes no es así. Es decir, si hubieran sido solamente rufianes, no hubieran tenido derecho a una ínsula en América, ¿sí? Entonces es como cuestionarnos un poquito también y como sacudirnos lo que hemos leído sobre el Quijote o lo que hemos leído del Quijote y lo que les digo de circunscribirse a la geopolítica de la época, de saber qué es lo que está ocurriendo con él. Dice, más vale el buen hombre que las muchas riquezas. ¿Qué era lo rico en aquel entonces? América. Pero entonces Cervantes era un buen hombre, pero no mereció a América. O sea, no se la dieron, digámoslo así, es que él era un frustrado con el tema de la conquista, no pudo ser un conquistador, él era un caballero quizás, pero nunca un conquistador. Y la diferencia entre el conquistador y el caballero salta a la vista, porque él lo que hace es coger todos estos imaginarios, lo que volvemos a la Maes de Gaula, es como él coger lo que estaban escribiendo sus compatriotas en la época y el ficcionar. Cuando digo que es la primera novela, es la primera novela, es que el género de la novela no existía antes de Cervantes. Existía la picaresca, existían otras cosas que eran narrar lo que veían, repetían lo que tenían en el entorno, pero no ficcionaban. Y Cervantes ficcionó la locura, la ficcionó a través de Don Quijote de la Mancha, el maravilloso hidalgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Seguir mirando los refranes, van a encontrar muchos. Dice, al buen entendedor, pocas palabras. Díganme, pues, ¿cuántas veces lo hemos usado en nuestra cotidianidad? Andame yo caliente y ríase la gente. La importancia de la rima, de la sonoridad, del español. Boca sin muelas es como molino sin piedra. Ahí volvemos a la virtualización del cuerpo, que habla Pierre Levy, que dice que cuando el ser humano coge la piedra en la mano para aporrear la carne, lo que está haciendo es una extensión de la muela. Eso no sé si me lo entienden, pero voy a tratar de explicarlo lo más claro que lo pueda hacer.
cuando coge una piedra y le da al diente, a la carne, lo que está realmente haciendo el cuerpo es virtualizando esa muela. Es decir, la muela no puede con toda la carne, pero la mano hace algo que sí puede. Entonces, la virtualización del cuerpo es como el oído. Ahora, cuando tenemos todas estas tecnologías, que tenemos un audífono y podemos oír cuando habríamos quedado sordos con la edad, esos son virtualizaciones, es decir, son asuntos virtuales que tienen mucho que ver con la palabra virtual en la parte de tecnología. Pero la virtualización del texto es la manera como el texto se recrea a sí mismo con el transcurso del tiempo y dependiendo de los ojos del lector. Entonces, ¿cómo son los lectores del Quijote? O sea, a mí me gustaría mucho que ustedes compartieran, además de Natalia, que nos dijo ahorita, y de Diego, es como mirar de lo que yo les he dicho así a grosso modo, que con qué se han identificado, qué han visto, y todo esto nuevo que traigo para ustedes, que posiblemente lo conocían o posiblemente no. La excusa son los refranes, pero el Quijote, como bien dijeron los anteriores o los críticos, es mucho más que un refranero popular. O sea, detrás de los refranes hay una historia geopolítica, una historia religiosa, una historia de conquista, una historia de frustración, que nosotros quizás no mirábamos así hasta tanto nos encontráramos con un maestro, ¿cierto? O una persona que hubiera leído el Quijote con tanta dedicación, como en este caso para mí fue Memo Ángel, ¿cierto? Pues yo entendí muchas cosas que antes yo con el yelmo me tropecé y dije, no quiero saber más de esto. O sea, esto es un idioma en desuso. En desuso estaba supremamente equivocada. O sea, yo no había analizado, como él me lo mostró, como me mostró el grupo, de que estábamos frente a una obra magna que tenía unas condiciones particulares, ¿cierto? En ese momento de la historia. Entonces, una historia es la que se cuenta en el Quijote, ¿cierto? De estos dos caballeros, el caballero y su escudero, y otra cosa es la que se va viviendo, la que está viviendo el español, que es Cervantes. Entonces, él se inmortalizó con esta obra. Celebramos el Día del Idioma con muchísimo agrado, con muchísimo gusto, con pasión incluso, porque es a través del idioma, que es absolutamente rico, como les decía, celebramos el hallazgo que fue para nuestra América haber contado con una conquista como la española. El hombre pone y Dios dispone. El que no madruga con el sol no goza del día. Bueno, el que se lo había dicho. Tanto vales cuanto tienes. Vayas el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Donde menos se piensa, se levanta la liebre. Del dicho al hecho hay gran trecho. Del hombre arraigado no te verás vengado. Dios ayuda al que mucho madruga. Por el hilo se saca el ovillo. Para todo hay remedio si no es la muerte. Querer atar las lenguas de los maldicientes es lo mismo que querer poner puertas al campo. Pensemos esa última, vamos a repetirla. Querer atar las lenguas de los maldicientes es lo mismo que querer poner puertas al campo. No es una imagen absolutamente bella. O sea, ¿cómo le pone uno puertas al campo? No podemos nosotros tenemos otro fenómeno que es el desarraigo y el desplazamiento de nuestros campesinos hacia ciudades que estamos completamente hacinados. ¿Qué siente el campesino promedio cuando lo ven desplazado de su tierra? Yo tengo una amiga en particular en Bogotá que que el papá era un campesino y le tocó salir de su tierra y resulta que durante 20 años vivió en Bogotá en una pieza aislado, completamente solo y triste, hasta que pudo regresar a retomar lo que le habían quitado. O sea, la historia de él es una historia quijotesca y la estamos viendo acá, en nuestro entorno, en nuestra cultura, con nuestras dificultades. O sea, el hombre volvió a la tierra después de 20 años y se reencontró a sí mismo. Mientras estuvo perdido todos esos años en la rimbombante Bogotá.
Entonces, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo esos refranes en el fondo? O sea, nos están hablando de nuestra cultura, de la cultura que heredamos de España, pero también de la cultura que les ofrecieron nuestros pueblos. Cuando les decía lo de las guanábanas, que no había palabras para eso, tuvieron que inventarse palabras. Cuando viajó José Celestino Mutis, mucho después a hacer la primera expedición botánica, le tocó nombrar esa cantidad de diversidad que encontró. Entonces, mi invitación es esta, pues como que a que analicemos un poquito más la obra a fondo, a pesar de que en la superficie solamente encontremos refranes. Dice, sé templado en el beber, considerado en el vivir demasiado, ni guarda secreto, ni cumple palabra. Entonces dice, sé templado en el beber, considerando que el vivir demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. ¿Qué quiere decir vivir demasiado? ¿Cuánto era demasiado en esa época? O sea, pasar de los 50 ya era una hazaña, ¿cierto? Antes se moría la gente de una gripa, así de sencillo. O sea, no teníamos con qué defendernos de muchas cosas, como nos tocó ahora con la pandemia. Frente a la pandemia, todos estuvimos en la misma vulnerabilidad. Este también es hermoso, si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. O tanto va el agua al cántaro que termina romperlo. O sea, ven cómo se van mutando también los refranes con el tiempo. Suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias. ¿Por qué es tan importante la injuria y la perjuria en nuestro idioma y en nuestra cultura? Todos los duelos con pan son menos. Imagínense el pan, cuando hablaban en Roma de pan y circo, aquí está hablando lo mismo. O sea, todos los duelos con pan son menos. Es decir, mientras uno tenga la barriga llena, corazón contento, ¿cierto? Es otra forma de decirlo. Tripas llevan pies, que no empieza tripas, lo mencionaba ahorita. Un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado. Quien busca peligro perece en él. ¿Qué hace el Quijote? Está buscando peligro permanentemente. ¿Y perece o no perece? O sea, ¿qué pasa con el Quijote? ¿Y por qué les hablaba ahora de la quijotización de Sancho? Porque desde el principio Sancho sabe que su amo no está bien, o sea, que de la cabeza está mal, pues le botan la biblioteca por algo, o sea, es como, o sea, pero finalmente Sancho, el Quijote seduce con su discurso a Sancho, o sea, lo vuelve un Quijote en potencia. Eso es lo más hermoso que hay en el Quijote, o sea, esa manera de sublimar la amistad al punto que el uno convence al otro de lo que es real y de lo que no es. Son las 6, ya se me acabó el tiempo. Quisiera abrir el espacio a preguntas. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, yo sí, pues quiero hacer una aclaración que mi nombre es Edna. Lo que pasa es que estoy con el usuario de Mímica y aparece Natalia, pero mi nombre es Edna. Bueno, yo sí quería, pues ahondar un poco en lo que quiso también Cervantes hacer sobre la sociedad de su época. En una época en la que comienzan Diego, ¿puedes poner por favor el...? No, no escucho nada porque me parece como una frecuencia de ruido. Diego García, hola. Está con el micrófono abierto. Tienes el micrófono abierto. Claudia, te deja ponerme en silencio. No, no. No me puedo decir. La huella, digo X, Z, X, Y. Sí. Hola,
Ay, no sé. Ya. Ahora sí, qué pena. No, pues era fundamentalmente pues que digamos que Cervantes lo que hizo con esa obra fue como representar la realidad de su época, como lo dijo pues Claudia, en una época en la que venían como que todo era la guerra, los caballeros, las batallas, entonces como es pasar a una parte del cultivo de las letras en la sociedad, teniendo en cuenta que por ejemplo que durante el siglo XVI y XVII, digamos, fueron la alta sociedad, o sea, los nobles eran considerados pues los que tenían linaje, su sangre era sagrada y su honor era sagrado, y la sangre de los plebeyos pues no era nada, era algo ruin. Entonces en esta época Cervantes hace toda una crítica moralista sobre su sociedad y digamos que empieza como a hacer auge todo el tema de las letras, empezando que por ejemplo cuando surgió la poesía, en esa época la poesía era digamos como propiedad y como algo de los y digamos que la gente del común utilizaba la prosa. Entonces también digamos la pirámide social del momento. Claudia, ¿pudiste escuchar? Claudia sigue conectada. Hola, aquí estoy. Ah, listo. Estaba escuchando, es que tenía un problema como de interferencia, entonces me tocaba hacer esfuerzo doble. No, tiene toda la razón, obviamente, por eso les digo que son como aspectos como a mirar en el Quijote. Obviamente es una crítica a la sociedad de la época, del ser plebeyo, del ser, de esa palabra tan castiza nuestra. Es muy asertiva, pues pienso yo como ella en analizar esto y el rol de la poesía en la obra de Cervantes y de la época es impresionante, es muy importante, por eso les decía que la poesía del Quijote da para otra obra adicional. Yo pienso que me alegra mucho haber tenido esta oportunidad como de conocerlos en el ambiente virtual y de hablar del Quijote porque uno se encuentra otras miradas muy estructuradas, ¿cierto? Como la nuestra compañera, y eso complementa lo que uno quiere transmitir, ¿cierto? A mí me habían dicho que era más o menos el público era adulto mayor, entonces de alguna manera había como extraír ciertos refranes para tratar de hilar pues como las ideas acerca del Quijote pues, y de nuestra reflexión como lectores de esta obra. Las reflexiones nunca van a ser suficientes. Yo pienso que a medida que la vamos leyendo en el transcurso del tiempo, van creciendo con nosotros las preguntas y van creciendo con nosotros las perspectivas, ¿cierto?, frente a la obra. Es muy bonito que hayan propiciado este espacio 2 días antes de celebrar, pues, como estos cumpleaños. Y tenemos mucho de qué hablar. O sea, podríamos hacer, como dicen, un club de lectura, pero esto no alcanza a ser un club de lectura porque no alcanzamos a ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a leer para poderlo comentar al mismo tiempo, pues en la misma templanza, digámoslo así. Pero nos deja abiertas las antenas para próximos encuentros y fuera de eso nos motiva a cuestionar nuestra manera de leer. Porque es que para Quijano, para Alonso Quijano, él era un lector más que todo, más que cualquier cosa, por eso el Quijote comienza por ahí, ¿cierto? Y que cuando le van a botar su biblioteca, o sea, que la biblioteca le hace mal, leer le hace mal, es como que a uno le digan como que aprender te vuelve muy cuestionador de ciertas cosas de tu entorno, y es verdad, o sea, todas las perspectivas son válidas y son certeras. Yo me alegro mucho de haber pues como tenido la oportunidad de compartir mi perspectiva pues como del Quijote desde los refranes. Quizás pude haber dicho muchos más refranes, pero quería también como que dejarlos picados para que miraran la obra también como desde la geopolítica de esa época.
y aplicarla a nuestra forma de vida actual, ¿cierto? Y nuestra familiaridad con un lenguaje que realmente es una herencia de nuestra conquista, ¿cierto? De la conquista de lo que fue España para América. Y no es un saqueo, es una conquista. Es el conquistador, o sea, tiene su armadura puesta. ¿Y por qué, o sea, por qué las lanzas no penetraron esas armaduras? Por tecnología también, ¿sí me entienden? La tecnología de la época. Y las palabras nos llegaron, quién sabe cuánto se demoró el Quijote en llegar a América. Varias ediciones antes de llegar a nuestra América y nosotros leerlo. Entonces es como la invitación a que se sumerjan otra vez en esas páginas y encuentren y hagan búsquedas y no se queden con la sola información del Quijote y Sancho, sino que miren a ver qué es lo que está pasando en realidad. Y por algo la Real Academia tiene esta fecha como la más importante, la fecha más cúspide del español. ¿Y cuántos países hablamos español hoy en día? O sea, es lo que les decía, es la segunda lengua más cotizada, digámoslo así. Los ingleses tienen a Shakespeare y tienen el inglés británico que tiene un acento muy diferente al americano, pero es la raíz. Entonces, volvamos sobre nuestros orígenes, volvamos sobre nuestro idioma y encontrémonos de nuevo con el Quijote, a ver qué pasa. No la escucho. ¿Aló, me escuchan? Sí, ya sí. Clau, no, muchísimas gracias por este espacio, pues aquí se nos acabó el tiempo, demasiado chévere y pues súper al lugar a esta semana. Desde Estar Bien en Casa, pues los queremos invitar a que sigan asistiendo a este tipo de eventos. Con Claudia ya hicimos pues un taller de poesía el año pasado, ya está pues como nuestro segundo taller. Y pues recordarles que la próxima semana, el jueves, vamos a tener un taller sobre alimentación. Entonces, para que pues se registren y súper bienvenidos pues a participar y cualquier pregunta que tengan o comentario pues a Claudia, nos lo pueden hacer pues llegar a través de Estar Bien en Casa y nosotros se lo compartiremos. Gracias. Mil gracias. Feliz noche para todos. Que estén Gracias. muy bien. Muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Andrea.